Saludos mis apreciados oyentes, esta es su emisora Viene 103.3 FM. Bienvenidos una vez más en nuestro nuevo horario 2 de la tarde, ¿verdad? A tu programa favorito, En tu nombre comenzamos con la lección número 10, el pacto y el modelo, donde nos está acompañando el profesor Ronnie Braxón, director del Colegio Adventista Alejandro Oropesa Castillo, educando con principios y valores. Amén. Amén. Y nos acompaña nuestro tesorero del campo, Saúl Brito, el pastor Saúl Brito. Vemos nuestro pase primeramente acá al director del Colegio Adventista, Saúl Ronnie Braxón. Bien, buenas tardes hermanos, hermano Richard, Saúl. Es un placer de verdad estar acá con ustedes. Primera vez que tengo el privilegio de compartir con ustedes esta lección que está muy interesante esta semana. Y bueno, le traemos saludos de todos los miembros del personal del Colegio Adventista Alejandro Oropesa Castillo. El día de hoy ya nos reincorporamos para poner todo a tono e iniciar nuestras actividades de este nuevo año escolar que comenzará en breve. Muy bien, excelente, ¿verdad? Participación del colegio. Ojalá siempre pudiera estar acá el director, allí la administradora. Yo el otro día le estuve diciendo a la administradora, bueno, cuando no, muy ocupada los lunes, muy complicado, pero ojalá pudieran todos participar, colocar ese granito de arena en el repaso, en el estudio de la lección, porque es la Biblia, ¿verdad? Y qué mejor para conocer la verdad que estudiar la Biblia. ¿Qué opina Saúl Brito, nuestro tesorero del campo Abecor? Claro, nosotros estamos, saludos aquí a todos los amigos, hermanos que nos escuchan en su radio Viene 103.3, donde transmitimos los principios, valores que Dios ha dejado para sus hijos acá en la tierra, un lugar donde podemos compartir de la palabra de Dios. Y en este día especial, en este programa, En tu nombre comenzamos, estudiando la lección de hoy, el pacto y el modelo. Interesantísimo. Gracias a ustedes que están allí escuchándonos. Gracias, hermano Richard, por la invitación. Y bueno, comentando de que somos siervos, estamos aquí para servir de las maneras que Dios nos coloca. Muchas veces nos desafía sí, a cumplir ciertas responsabilidades o asumir ciertas posiciones o cargos, así como Moisés, José. Pero en nuestro tiempo también Dios está presente para mostrar su gloria y su voluntad y poder cumplir la misión que Él nos ha encomendado para este tiempo. Muy bien, vamos a pedirle entonces a Saúl que tenga una palabra poderosa de oración. Oramos. Amoroso Padre que estás en las alturas de los cielos, Señor, en esta tarde que vamos a iniciar este estudio, pedimos la unción de tu Espíritu Santo para que aquí, mientras hablamos, conversamos sobre esta lección de esta semana, podamos también tocar las mentes y los corazones de aquellos amigos que nos escuchan, para que puedan internalizar el mensaje que tú tienes para nosotros en esta lección, para que podamos, Señor, también nosotros ser nutridos con el poder de tu palabra y que sigamos creciendo en nuestro proceso de santificación y sabiduría conforme a tu divina voluntad. Amén. Acompáñanos en este día y a cada uno de los amigos que nos escuchan en los méritos de tu amado Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, recordamos que llegamos bajo la dirección general de Marlene Bandre, en los controles Gabriel González, en la producción y locución su fiel servidor Richard Ramírez. Recordamos el número de WhatsApp, ¿verdad? 0412-9780623, porque usted puede hacerle una pregunta a nuestro panel de invitados acá y también puede solicitar su material digital totalmente gratuito. No tiene que pagar nada por eso. Yo creo que es una gran bendición, hermano Saúl, hermano, que te puedan brindar esa oportunidad sin que tengas que pagar nada. Yo diría de una buena vez, mire, agréguenme ahí a la lista de difusión y envíenme de una vez ese material de apoyo, ¿verdad? Claro que sí. Muy bien, vamos entonces a iniciar la lección número 10, el pacto y el modelo. Director del colegio, Ronnie Braxón, cuéntenos, ¿cómo es este asunto, el pacto y el modelo? Bien, hemos venido estudiando en las lecciones anteriores acerca del andar del pueblo
el pueblo de Israel por Egipto, Ujú. por todo lo que habían pasado hasta ese momento. Y el Señor quería hacer algo especial con este pueblo. Y la manera entonces de hacerlo, de que fuese evidente ese deseo, era haciendo un pacto con ellos y el mostrar el deseo que Él tenía de estar en medio de ellos. Nosotros en esta lección de la semana nos daremos cuenta de que el Señor es un Dios de relaciones, es un Señor que quiere estar cerca de su pueblo. Y fue lo que quiso plasmar a través de este pacto y a través del modelo que les mostró del santuario que debían hacer para que habitara en medio de ellos, porque Él quería estar junto a ellos. Al analizar esta primera parte de la lección, nos damos cuenta que Dios siempre ha querido estar con nosotros, con sus criaturas. Nos formaron Padre, Hijo, Espíritu Santo desde la creación. Dios Padre se comunicó muchas veces a través de los profetas, a través de sueños, a través de imágenes. Luego, Dios, en la figura de Jesucristo, vino a esta tierra y estuvo en medio nuestro y caminó con nosotros. Y cuando Él se fue, mandó al Espíritu Santo para que también estuviese con nosotros. Es decir, es un Dios que nunca nos ha dejado solos. Siempre ha querido estar a nuestro lado y es una de las cosas que me gusta de esta lección, que es un Dios de relaciones que quiere cuidar a sus criaturas y quiere estar en medio nuestro. Para nosotros, en la vida cotidiana, cuando tenemos relaciones de matrimonio, de amistad, siempre necesitamos dedicar tiempo. Ujú. Y eso es, Dios ha dedicado tiempo, lo acabamos de ver. Desde la creación hasta ahora, Dios ha estado con nosotros. Ahora está de nuestra parte retribuir o responder a ese deseo, dedicando también tiempo. Porque para que podamos tener esa relación con Él, necesitamos lo que ya todos conocemos. Necesitamos estudiar la palabra, necesitamos orar y necesitamos dar testimonio a otros acerca de su muerte, resurrección y de su retorno. Así que es algo bidireccional. Dios ya lo hizo por nosotros, nos ha demostrado que quiere estar con nosotros. Ahora nosotros debemos responder ese amor queriendo también estar con Él, orándole y mostrándole a otros lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Muy bien, me encanta cuando en el Éxodo leemos, y yo seré para ustedes su Dios, y ustedes serán para mí mi pueblo. Gloria a Dios. Evidentemente Dios está allí protegiendo, dando bendiciones, pero Él exige de nosotros ¿qué cosa? Bueno, obedezcan mis Obediencia, mandamientos, correcto. obedezcan, ¿verdad? Ahí hizo el pacto, entregó los mandamientos en el Sinaí y Dios se presentó. Vamos a estar estudiando en la lección allí muy seriamente cómo a través de la nube fueron aquellas personas, porque no fue solamente Moisés, sino que también se acercaron allí algunos colaboradores que estaban haciendo ese trabajo allí con Moisés. La Biblia incluso menciona cuántos. No vamos a adelantarlo, no vamos a adelantarlo. Yo sé que Saúl quiere decir algo allí, pero vamos entonces a ver lo siguiente. ¿Cómo dice el versículo para memorizar de la lección? El versículo para memorizar de esta lección lo encontramos en Éxodo 23:3. Éxodo 23:3 dice: Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las leyes. Y el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Amén, interesante, ¿no? Sí, este texto abre un tema allí interesante que vamos a estar estudiando en uno de estos días, el día martes especialmente lo destaca. Pero Moisés muestra las leyes y el tema de obedecer. Saben que Dios ha querido, Satanás ha querido desvirtuar la forma de gobierno de Dios. Porque hay incluso que cuestionan hoy el hecho de que por qué hay mandamientos, por qué hay leyes. Realmente no hay un libre albedrío, porque si tenemos que estar cumpliendo normas, aunque estamos yéndonos con algo relacionado a las lecciones anteriores, es importante que nosotros entendamos que los mandamientos y las leyes que Dios nos ha dejado, no solo al pueblo de Israel, sino a todos desde el principio, es por amor y porque el Señor desea nuestro bienestar. Porque fuera de Él no hay nada. Está la oscuridad, está el vacío. Y al Dios que nos creó
nos muestra la manera de vivir, porque Él dice, yo quiero que tengan vida y que la tengan en abundancia. Amén, amén. Y es por esa razón que Él nos muestra la forma y el camino para poder lograr esa vida en abundancia. Amén. Bueno, fíjense que tras escribir allí el pacto en un rollo, ambas partes debían que ratificarlo. Era importante. Así que el pueblo lo ratificó y ahí está en el versículo para memorizar, Éxodo capítulo 24, versículo 3, como lo leyó nuestro pastor Saúl. Y el pueblo respondió. Hubo un consenso y el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Así que el pueblo lo ratificó y la idea era que lo cumpliera. La idea era que lo cumpliera. Ahora, ¿qué opina nuestro compañero Ronnie? ¿Cumplió el pueblo ese pacto allí? ¿Cómo lo ratificó entonces Dios también? ¿Cómo fue eso? A veces nosotros como seres humanos tomamos a la ligera algunas de las cosas que Dios nos pide hacer. Sí. El pueblo vemos que en 2 oportunidades en ese texto de Éxodo 24, 1 al 8 dijeron lo mismo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y luego más adelante haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. A veces no entendemos la profundidad de las cosas que Dios nos pide. A veces pensamos que son cosas sencillas. Pedro, cuando Jesús le dijo que le iba a negar, le dijo, Señor, no te negaré. Y al poco tiempo, pues, igualmente lo hizo. A veces nosotros debemos, antes de hablar, tal vez, entender qué es lo que el Señor está diciéndonos, entender cuál es la profundidad de las cosas que Él quiere para cada uno de nosotros. Y cuando Él hizo ese pacto con Israel, yo en parte me preguntaba por qué rociar sangre sobre el pueblo. Yo decía, bueno, o sea, está bien. Ahí está la forma como Dios entonces ratificó el pacto, ¿no? Interesante. Ajá, siga ahí. Correcto. Yo decía, bueno, la mitad en el holocausto se entiende, pero la otra mitad, ¿por qué echarla sobre el pueblo? Y leyendo esta lección, uno siempre aprende cosas nuevas y entendí que era la sangre de Jesús la que, cubriendo al pueblo, les iba a permitir a ellos cumplir todo lo que estaban diciendo que iban a cumplir. Es decir, nosotros por nuestros medios no tenemos la capacidad de cumplir lo que así nosotros creamos que podemos. No lo podemos hacer. Solo con la sangre de Cristo, que fue lo que hizo Moisés rociándola sobre el pueblo, es que podemos nosotros cumplir ese pacto que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Entonces, Dios es maravilloso porque nos da el pacto y nos da la forma de cumplirlo, que es a través de su propia sangre que ya vertió Cristo Jesús por cada uno de nosotros. ¿Cómo entonces ratificó Dios ese pacto al pueblo? Muy sencillo. Dios con su sangre, allí como lo dice el compañero director del Colegio Adventista Alejandro Oropesa Castillo, y no solamente eso, un banquete, vamos a estar hablando más adelante, ¿no? Un banquete especial. Allí estaban todos reunidos y Dios le ofreció a ellos un banquete. Vaya honor, vaya honor. Así que los que estaban allí en el banquete, al aceptarlo, estaban también aceptando ese pacto. ¿Y cuál era la idea? Bueno, ayudar a comprender el pacto. Y a través de eso tenemos entonces el modelo de ese pacto. ¿Cómo va a ser? Tenemos el pacto, tenemos la sangre, el cumplimiento del pacto, la comida que va a estar allí en el pacto, ese banquete, y tenemos el propósito del modelo y la preparación del modelo. Eso es lo que vamos a estar hablando y vamos a introducirnos ahora sí a la primera parte de nuestro estudio bajo el subtítulo El libro y la sangre. Aquí es donde ya la cosa se coloca color rojo, ¿no? La sangre. Correcto, sí es. Vemos entonces como conversábamos que la sangre que fue rociada sobre el pueblo nos indica que Israel solamente podía seguir las instrucciones de Dios en virtud de los méritos que había en la sangre de Cristo. O sea, por sus propios medios no podían ellos hacer nada. Por más que lo intentaran, por más que quisieran hacerlo, tal vez hasta sinceramente decían lo que estaban diciendo de que cumpliríamos con las palabras que Jehová ha dicho. Pero solo es a través de los méritos de Cristo que nosotros y ellos pueden cumplir con todo ese pacto. Al pensar en eso, recordaba dos cosas. Una, en oportunidades nosotros tenemos planes. Por ejemplo, ayer me preguntaban, ¿qué vas a hacer mañana? No, voy a ir a la radio. Y siempre me viene a la mente algo que decía un abuelo: si Dios quiere, hijo, si Dios quiere. Si Dios permite. Porque todo lo que nosotros somos y hacemos es bajo la gracia y el poder de Dios.
Y muchas personas tal vez dicen, no, yo no voy, yo no puedo ir a la iglesia en la condición en la que me encuentro. Yo no puedo, primero tengo que solucionar varias cosas, varios pecados o situaciones en las que estoy viviendo y después voy a ir a Cristo, porque no puedo ir así en esta situación en la que me encuentro. Yo voy a solucionar mis problemas y después cuando ya esté realmente limpio, ahí es que voy a ir a tener un encuentro con Dios. ¿Y eso estará bien así? ¿Ah? ¿O será que Dios te acepta tal cual como estás? En el momento, así, con tus impurezas, con tu situación. Y si te entregas a Dios con un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Dios lo aceptará. Sí, sí, sí lo acepta. Y es que nosotros no podemos pensar que tenemos algún mérito para recibir eso, porque es solo la gracia. A mí me encanta el versículo que dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. O sea, cada vez que nosotros pensamos que podemos hacer algo, estamos errados, porque solo es por la misericordia y la gracia de Dios que podemos hacer las cosas. Como decía Saúl, si Dios quiere, si Dios lo permite, es que podemos hacer las cosas. Y muchas veces ese es el error, que pensamos que por nuestros medios podemos lograr cosas. Hay quienes piensan que tratando de cumplir los mandamientos por su voluntad, haciéndose sumisos en todo lo que dice al pie de la letra, van a ser salvos. Pero nos damos cuenta que por más que se esfuercen, así cumplan la ley, como lo hacían tal vez los fariseos, que cumplían la ley al pie de la letra, por más que se esfuercen por los medios humanos, no van a poder lograrlo si no tienen la ayuda de Dios, que es quien hace en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Éxodo capítulo 24, versículo número 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ahora, ¿cómo se realizó ese pacto? Para ello usted, apreciado oyente, forzado y valiente, debe centrar su atención y ahí es donde le colocamos, le pedimos que tenga su lápiz, su papel para que usted pueda hacer las anotaciones de estos versículos importantes. Porque esta lección va a estar centrada en Éxodo capítulo 24, capítulo 25. Vamos a tomar algunos pasajes bíblicos en Ezequiel, ¿ok? El capítulo número 36. Pero en este caso, el libro y la sangre del pacto está en el capítulo número 24. Por ejemplo, si leemos el versículo número 3, vamos a observar cómo se leyó el pacto. Dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todo el pueblo respondió a una sola voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y fíjese qué interesante que si en la Biblia hay algo que se repite varias veces, es porque es importante o no. Sí, sí. Lo destaca. Esa repetición indica importancia. Importancia. El pueblo respondió afirmativamente, sí, sí, lo haremos. El registro quedó allí escrito y se construyó entonces en ese sitio un altar. ¿Qué más podríamos decir nosotros allí, Pastor Saúl? Sí, en relación a ese pacto, todo el ambiente y la manera en que usted mencionaba también ratificarlo, muestra o sigue narrando el verso 24, cómo fueron estos también representantes a tener un encuentro con Dios, a decir lo que el pueblo estaba asumiendo y la manera en que Dios los tomó y se relacionó con ellos, que es parte importante que también destaca. También continúa diciendo que después de construir el altar se levantaron 12 columnas que representaban las 12 tribus de Israel, se ofrecieron holocaustos, luego, como decíamos, se asperjó la mitad de la sangre sobre el altar y luego se repitió una vez el pacto. ¿Y el pueblo qué hizo? Volvió una vez más a responder afirmativamente, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Luego se asperjó la otra mitad de la sangre sobre el pueblo, simbolizando que era la sangre de Cristo que les permitía a ellos cumplir ese pacto. Y Moisés declaró lo que dice ya en el último versículo, que esa era la sangre del pacto. Y para finalizar, pues lo que a todos nos gusta tal vez de este pacto, que es
la comida para ratificar ese pacto finalmente. El banquete, ¿no? Ese banquete importante en el cual Dios preparó para aquellos que estaban allí con Moisés, porque fíjese que por aquí, como por el versículo dice 9, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, fíjense, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. O sea, un azulito así quieto, un azulito paz, un azulito tranquilidad. Así mismo estaba el ambiente. Wow, yo me imagino ese momento. ¿Usted se imagina estar allí en ese momento, Saúl? Claro que sí, es algo maravilloso y allí entra un tema interesante que vemos más adelante, el hecho de que vean a Dios, pero en este mismo escenario de la lección, algo que me llama la atención es que allí estuvieron Nadab y Abiú. Y estos personajes más adelante tuvieron una mala experiencia, ofrecieron fuego ahí que no era, pero esto me mostraba el hecho de que no es que una vez salvo siempre salvo. Estas personas estuvieron muy cerca de la presencia de Dios y aún así lamentablemente no permanecieron en el pacto, y nos muestra de que nosotros cada día debemos buscar la manera de permanecer en Cristo, de estar en comunión con Él. Amén, amén. Eso es importantísimo. Porque estos personajes, incluso estando delante de la presencia de Dios, lamentablemente en un momento de su vida decidieron apartarse de ella. Sí, indudablemente allí tenemos los mandamientos, allí estaban esas leyes del pacto, ¿no? Tenía que existir un comportamiento ético, ellos tenían que hacer algunas acciones, ¿verdad?, que eran adecuadas, quizás seguir doctrinas, ¿ok?, doctrinas correctas, pero la elaboración de cada una de esas cosas era lo que iba a permitir esa relación personal e íntima con Dios. ¿Ok? Y como lo dice Saúl, debe ser constante todos los días. Por eso es que Elena G. White menciona que cada día nosotros debemos de tener ese encuentro personal con el Señor, como con un devocional, ¿sí? Y poder entonces de esa forma reavivar en espíritu y en verdad ese amor que tenemos para con nuestro Padre. Porque como dice la palabra, si me amas, guarda mis mandamientos. Ahora sí, avancemos entonces a la segunda parte de nuestro estudio, pero vamos a hacer una pausa musical. Dice, la Biblia nos habla ¿de qué? De Cristo. Amén.
Muy bien, ya de regreso por Viene 103.3 FM, la señal de la esperanza, con la lección número 10, el pacto y el modelo, donde nos acompaña Saúl Brito y Ronnie Braxton. Tenemos acá entonces reporte de sintonía de Nancy Maldonado. Ella dice, bueno, aquí estoy en mi nuevo horario, aquí estoy cumpliendo con este reporte. Muchas bendiciones. Ahora feliz tarde llena de bendiciones, Nancy Maldonado. Y tenemos a Leonardo Almeida. Buenas tardes, hermanos. Aquí en sintonía, en tu nombre comenzamos. Escrito está. Aquí está seria la cosa, ¿no? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Cristo no vino para abolir los mandamientos, sino a cumplir con su misión de salvar a la humanidad por medio de su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Bueno, excelente comentario de nuestro compañero Leonardo Almeida, que está allí en sintonía en Viene 103.3 FM estéreo. Ahora sí, avanzamos a la segunda parte de nuestro estudio. Aquí nos va a estar colaborando Saúl Brito. Ver a Dios, ver a Dios. Ver a Dios, ver a Dios. Interesante esta lección. Antes de adentrarnos en ella, me gustaría que pudiera buscar Éxodo 33:20. Éxodo 33:20 para poder tener una perspectiva bíblica. Muy bien, dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 33, versículo número 20. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Es interesante que dice el texto en Éxodo 24, del 9 en adelante, que subieron estos hombres. 74 personas hablan aquí. Más adelante dice que por allí también estaba Josué. Pero habla y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel. Y vieron al Dios de Israel.
Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios, y comieron, y bebieron. La lección nos habla de que estos hombres vieron a Dios, pero vieron una teofanía, de un símbolo, una manifestación de Dios. Incluso habla de lo que estaba en sus pies, un embaldosado de zafiro. No necesariamente describen, vieron su gloria. Ajá. Vieron de alguna manera esto, y dice que fueron, por así dicho, cubiertos, perdonados. Dice, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Moisés incluso le pidió al Señor verlo, y él le dijo, mira, vas a ver mi espalda y vela por aquí, por este huequito, porque no... aunque seamos amigos, si me ves, no vas a sobrevivir a esa gloria. Y dice la lección que después de esta manifestación de Dios, tuvieron un momento de esparcimiento, de compartir una comida. Y esto destaca la intención de Dios. La intención de Dios no es tener siervos que le obedezcan sin racionamiento, sin relacionarse con su Dios. No es un tirano, un dictador, sino que Dios quiere relacionarse con sus hijos, con sus hermanos, amigos, nuestro hermano mayor. Y en este caso nos habla de que ellos tuvieron la oportunidad de cerrar o sellar el pacto con Dios en un banquete, comiendo juntos, compartiendo. Estos 70 líderes del pueblo de Israel tuvieron ese privilegio y esa bendición. Nosotros renovamos cada vez nuestro pacto con Dios por medio de una ceremonia especial. Amén. Que está asociada o con ella conmemoramos el sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz por nosotros. Y nosotros la llamamos la Cena del Señor, la Santa Cena, comunión. Y en ese momento nosotros tenemos la oportunidad de también renovar nuestro pacto con nuestro Dios. Limpiar nuestros registros, por así decirlo, colocándole nuestras cargas al Señor, mostrándole o abriéndole nuestros corazones por medio de ese momento especial de comunión, y el simbolismo que representa ese comer y beber del pan que representa el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, el vino. En esa cena, en esa comunión que tuvo Jesús con sus discípulos, también estuvo Judas, ¿sí? Y compartió con ellos ese momento especial. Y también en este pacto del que estamos hablando con Israel estaban todos estos líderes, y muchos de ellos, un poco tiempo después, murieron, ¿sí? Perdieron la vida también. Entonces esto nos enseña que debemos ese pacto renovarlo diariamente. El hecho que el día de hoy estemos tal vez haciendo un pacto con Dios, hayamos hecho tal vez nuestro devocional, estemos escuchando la emisora acerca del mensaje de la lección de esta semana, no nos asegura que el día de mañana podamos estar igual a los pies de Jesús. Es algo que tenemos que renovar diariamente, y que cada mañana levantarnos al abrir nuestros ojos, lo primero que debemos hacer es buscar renovar ese pacto con Dios, para que no corramos con esa triste realidad que corrieron estos líderes y Judas. Interesante que en la antigüedad, cuando se iba a realizar un banquete, las partes involucradas estaban aceptando, ¿sí? Primero, una estrecha amistad, porque estos banquetes no se hacían para cualquier tipo de persona. Eran selectas las personas. Y si la persona rechazaba la invitación, ahí existía un desprecio. Un desprecio. Era mal aceptado, pero al aceptarla era un honor, era un privilegio. ¿Ok? Así que
era una relación en la cual si se le ocurría algo a una de las partes, el otro estaba allí para ayudarle, para socorrerle, y eso significaba ese pacto en el banquete. Ahora, qué interesante que estos 74 que estaban allí siendo agasajados nada más y nada menos por el Dios Todopoderoso, por el Creador de los cielos y la tierra y de todo cuanto hay en ella, estaban allí en representación de el pueblo de Israel. Estaban allí dando la cara por cada uno de aquellos que estaban cercanos al Sinaí, pero no en el monte Sinaí, ¿ok? Estamos hablando de que ellos fueron envueltos en una nube y ya llegó un momento en el cual pues a partir de allí hicieron su banquete y todo lo demás y luego prosiguieron Moisés y los que lo acompañaban, pero fíjense que hay una unión, un banquete donde era algo especial, totalmente preparado por Dios. Usted puede leer, ¿verdad?, en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 26, cómo fue ese banquete que Jesús le hizo allí a los apóstoles. Eran 12, dentro de los cuales, como dice el compañero, estaba Judas, quien lo vendió, ¿sí? Quien lo vendió a Jesús por unas monedas. Quizás Judas pensaba que Jesús iba a librar de esa situación y él iba a ser... iba a ganar esa parte allí, ¿no? Pero sabemos que era necesario que esto aconteciera. En Génesis también capítulo 31, versículos 44 y 45, vemos como Jacob y Labán, hay un ejemplo a través del cual en el Antiguo Oriente estaban ratificando un pacto a través de ¿qué? Una ceremonia, un banquete, una comida, y allí estaban ambas partes. Usted también puede ilustrarse allí con escrito está cómo fue esa situación y cómo a través de esto, ¿verdad? Al pasar el tiempo, se presenta este pacto a través del banquete y la comida como aceptando, porque ahí estaban aquellos en representación del pueblo y al aceptar el banquete que estaban haciendo, aceptando el pacto. Sí, es por eso que hacemos esa connotación de aquel banquete que se hizo en ese momento y lo que practicamos actualmente, porque Dios colocó su ley en nuestros corazones, nosotros como templo de Dios, por medio de comer también su cuerpo y el vino, nos enfocamos en ese pacto que nosotros personalmente hacemos con Dios. Pero también hay un gran banquete que Dios nos promete allá en la Nueva Jerusalén, Ajá, donde vamos a estar también compartiendo todos juntos con nuestro Dios. Y un breve lapso de tiempo, solamente 1000 años. Tener esa oportunidad que tuvieron esos personajes. Y dice que vamos a poder ver a Dios cara a cara. Amén. Oye, amén, pues, claro entonces que sí. imagínese aquel encuentro entre Saulo de Tarso, ahora convertido en el apóstol Pablo, y Esteban, aquel que fue apedreado y que Saulo consintió. La naturaleza Oye, humana y tremendo. pecaminosa ya será diferente la naturaleza con el poder de Dios. La posesión de la verdad y de privilegios sagrados no implica necesariamente la conversión. Y es interesante esto porque nosotros como pueblo de Dios tenemos un gran mensaje para este tiempo. Muchas personas han conocido o han escuchado la palabra de Dios, han visto manifestaciones grandiosas en su vida, pero hay ocasiones en que desviamos nuestra mirada de Dios y del poder y de su ley y de todo lo que Él ha hecho por nosotros para irnos detrás de ¿qué sería? De intereses propios, de orgullo. Quizás del honor y la fama y la gloria del hombre. Y porque aquí dicen, ¿cómo es posible que todas estas personas que manifestaron, todo este pueblo de Israel, que estaba la columna de fuego, que estaba... Vieron todas aquellas señales y prodigios. Todas esas cosas. Y aún así, en ciertos aspectos de nuestra vida, nosotros también nos damos cuenta que el Señor obra y hace milagros en nuestras vidas. Nos ponemos en esta misma posición de que vemos a Dios. Amén. No necesariamente su rostro, cara a cara, pero vemos a Dios actuando en nuestras vidas. Amén.
Y eso debe ser un motivo para nosotros permanecer fiel a Él, para nosotros buscarle cada día en nuestra experiencia de fe. Muy bien, avanzamos entonces a la tercera parte de nuestro estudio bajo el subtítulo Poder para obedecer. Ahí vemos entonces el cumplimiento del pacto, ¿no? Jehová no solamente nos va a dar allí las leyes, esos rollos con esos mandamientos, sino que además también nos va a dar el poder para que nosotros podamos cumplir ese pacto. Ajá. Así es, para analizar un poco este día, esta sección, vamos a leer Ezequiel 36, 26 al 28. Y vamos a fijarnos en los verbos que utiliza Dios ahí en este texto. Ezequiel 36, 26 al 28. Muy bien, dice la palabra del Señor: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Correcto. Si nos damos cuenta y analizamos este versículo, el hombre no tiene que hacer nada. Sí. Dios hace todo. Dice, y os daré, y quitaré, y os daré, y pondré, y haré. Todo lo hace Dios. Entonces simplemente el ser humano, para obedecer, lo que debe hacer es dejarse guiar por Dios. No debemos hacer nada sobrenatural, no debemos por nuestras fuerzas intentar obedecer, simplemente debemos dejar que Dios haga su obra en cada uno de nosotros. Y esto a veces va muy en contra de la tendencia actual, que muchos dicen que hay cosas buenas dentro de nosotros, que el bien está dentro de nosotros, que hay que buscar las cosas buenas que están dentro de nosotros, pero la Biblia dice que no hay bueno ni uno solo. Así que si nosotros esperamos que de dentro de nosotros salgan las cosas buenas, pues lamentablemente por el pecado que hay en nosotros no lo vamos a conseguir. Es solo Dios y Él quien hace todo en nuestras vidas, en nuestros corazones, nos transforma, quita las cosas que están mal, pone las cosas que Él quiere. Así que nosotros simplemente debemos dejarnos guiar y dejarnos ser instrumentos suyos para que podamos realmente obedecer. Porque también nos damos cuenta que en el tiempo del fin una de las características del pueblo remanente es que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio, la fe de Jesús. Sí. Entonces, este tema de la obediencia es importante y no debemos, como decía desde un principio, pensar que nosotros tenemos manera de cumplirlo o de hacer algo para obedecer. Es simplemente Dios quien hace esa obra en cada uno de nosotros. Interesante que en Josué capítulo 24, versículo 19, la nueva versión internacional, mire cómo lo dice: ustedes son incapaces de servir al Señor. ¡Wow! Eso me recuerda a la experiencia de Pedro también. Ajá. Aquí en Lucas 22, versos 31 al 34. El Señor le dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y le dice: y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Yo he rogado por ti, no es que te estoy rogando a ti, que tu fe no falte, sino que el Espíritu interceda en ti para que mantenga la fe. Pero Pedro dice: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. El Señor le dice: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. El Señor le dice: una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y me llama la atención esa experiencia de que Pedro, con todo el orgullo, dice: no, yo solo hasta la cárcel, sino también hasta la muerte. Estoy reteado, como dicen por ahí, a todo. Pero él, sin involucrar a Dios, sin considerar su debilidad. Porque nosotros recibimos poder es por medio del Espíritu Santo y o conocer o reconocer de que somos débiles, de que fuera de Dios no podemos lograrlo. Y ahí es que realmente es que somos fuertes
porque el poder de Dios entre en nuestras vidas para complementar esas necesidades que tenemos. Y eso lo dijo Pablo de Tarso. Mencionó allí en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 10. Y dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y así es Dios, busca lo más débil para entonces a través de eso más débil gloriarse. Así pasó con David. David derrotó a Goliat y entonces aquellos filisteos estaban diciendo, si esto hizo ese pequeñito, ¿qué hará entonces? ¿Qué no harán entonces aquellos grandes que están allá? Imagínense el Dios de Israel. Gloria a Dios, ¿verdad? Esto es interesante. ¿Por qué? Porque si nosotros se lo permitimos, Dios va a cambiar nuestra naturaleza, nos va a limpiar, nos va a fortalecer, nos va a dar un poder conforme a la potencia de su gloria. Usted lo puede leer en Colosenses capítulo 1, versículos 10 y 11. Pero para poder tener esa promesa, hay que cumplir una condición. Hay que andar en el camino del Señor. Hay que crecer en el conocimiento de Dios. ¿Y cómo crecemos en el conocimiento de Dios? Bueno, mire, haciendo esto que estamos haciendo ahorita, estudiando, escudriñando su palabra. Y también hay que dejarnos utilizar por Dios, o sea, dejar que Él haga su obra en nosotros. Porque como vimos en el versículo de Ezequiel, Él hace todo. Él hace todo. Él nos busca, nos da, quita, coloca lo que necesitamos. Simplemente tenemos que permitírselo y dejar que Él pueda hacer eso en nosotros. ¿Cómo se lo permitimos? Como usted dice, buscándolo cada mañana, buscando en su palabra qué es lo que Él quiere para nosotros, escuchando su voz cuando estamos orando y Él nos dice que hagamos algo. Pues no debemos endurecer nuestro corazón, sino dejarnos guiar por la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Y hay muchas personas que buscan esa ayuda dentro de ellos mismos, en medio de meditaciones que van liberando situaciones. Pero la Biblia nos muestra de que nuestro socorro viene de parte de Cristo Jesús. Amén. Y que de nosotros queda es decidir seguirlo a Él, aceptar sus promesas, su palabra en nuestras vidas. Y Él es el que produce en nosotros, como mencionaba, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, el que nos da su espíritu para darnos frutos, para llenarnos de sabiduría, para procurar en nosotros su gloria. Amén, amén. Y para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Gloria a Dios. Entonces vamos a dejarlo ahora con un canto titulado Al andar con Jesús. Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar, fortaleza en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer, hasta que todo a Cristo entregué
su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Fiel amigo Él es, sentaréme a sus pies, y a su lado el camino andaré. Lo que Él diga haré, donde Él quiera iré, sin temor obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Muy bien, ya de regreso por Viene 103.3 FM, la señal de la esperanza, con la lección número 10, el pacto y el modelo, donde nos acompaña Saúl Brito y nuestro profesor director del Colegio Adventista, Alejandro Oropesa Castillo, Ronnie Braxton. Vamos entonces ahora sí a la cuarta parte de nuestro estudio bajo el subtítulo En medio de su pueblo. Y aquí vamos a estar hablando del propósito del modelo. El propósito del modelo. Hay un fundamento de nuestra fe que no lo entienden muchos protestantes. Uh-huh. Y es el trabajo, el ministerio de Jesucristo en el santuario. Prácticamente el santuario es el plan de salvación para la humanidad. Sí. Y como una seguridad de que cumpliría su parte del pacto, Dios decidió irse a vivir en medio del pueblo. Pero la presencia física de Dios implicaría la muerte inmediata de todos ellos. Así que les ordenó que construyeran un santuario en el que pudiesen manifestar su presencia. Esa presencia se manifestaba en símbolos, ya que Dios no habita físicamente en ningún templo terrenal. Uh-huh. Y es por medio del santuario que Él instruía y les mostraba cómo era el trabajo o el ministerio de Dios en los cielos. Y era una inducción a Jesús y al sacrificio que Él iba a hacer por la humanidad, lo que provisionalmente ellos estaban sacrificando corderos para el perdón de sus pecados. Y para preparar todo escenario tal cual como estaba en el cielo, el Señor le dio a Moisés allí instrucciones de cómo debían construir este santuario. Dios quería manifestarle de forma tangible que Él estaba realmente con ellos, aunque este pueblo muchas veces se había equivocado. Entonces, si la Biblia asegura que Dios no vive en templos y edificios construidos por el hombre, Uh-huh. ¿cómo así Dios estaba en este templo, en este lugar? Es aquello que nosotros entendemos como la Shekinah. Uh-huh. Cuando alguien entraba a ese lugar estaba en la presencia de Dios, y allí cuando vemos en la Biblia nos muestra de que al construirse este primer templo, cuando hablaba de Salomón, allí la presencia de Dios posó por medio de esa nube. Pero hay algo interesante que dijo Salomón en Primera de Reyes 8:27. Dice, ¿habitará ciertamente Dios en la tierra? Si los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo edifiqué. ¡Wow! Habitará el Señor. Entonces, por eso nosotros vemos de que aún
Él mostrando, buscando la manera de que tuviéramos confianza, de que nos acercáramos a Él, de que nos relacionáramos con Él, trata de limitar su gloria o velarnos a nosotros para que podamos estar en contacto con Él y con la humanidad. Y de esa manera ese fue el propósito de este modelo, de que Dios pueda estar en medio de su pueblo, porque el santuario iba a ser el lugar donde Dios iba a manifestar su presencia al pueblo. Sí, ahí dice Éxodo capítulo 25, versículo número 8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ahí estaba la seguridad de que entonces Dios quería estar con su pueblo, cumpliendo parte de ese pacto que estaba estableciendo anteriormente con el pueblo de Israel. Y es entender de que nosotros no estamos solos. De que Dios no nos dejó aquí a la deriva. Vean ustedes qué hacen allá. Ustedes vean cómo cumplen la ley. Resuelvan. No. Dios está en medio nuestro, ayudándonos, colaborando con nosotros, mostrándonos que así en nuestros momentos de angustias y de dificultades, como le pasó a Elías, el Señor lo llamaba y lo tocaba, lo alimentaba, le mostraba el fuego que descendía, los terremotos y todo. Mira, yo estoy aquí presente en ese silbido apacible. Yo no te he abandonado a pesar de tus carencias, de tus necesidades, de tus fallas. Dios está presente allí en tu vida. Dios está en nuestras mentes y en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo también hablándonos para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Hablando ya en términos pedagógicos, las ilustraciones ayudan mucho a entender verdades bíblicas y cosas que tal vez por solo lectura no entenderíamos. Y Dios fue tan pedagógico con nosotros que todos los elementos del santuario nos mostraban a Jesús de una u otra manera. O sea, no eran elementos al azar. El lavacro, el altar del incienso, los panes, el arca del pacto. Cada uno de ellos nos mostraban una de las funciones o varias de las funciones de Jesús. Así que si un israelita en algún momento perdía de vista, de perspectiva, quién era Dios o qué hacía por nosotros o cuál era su función, pues simplemente viendo el santuario podía recordar cada una de las funciones de limpiar, de intercesión, de alimentación, de justificación, viendo cada uno de los elementos que hay en el santuario. Y otra cosa que me gustaría pensar, que he pensado pues muchas veces cuando hablo del santuario, es el tema de ver cuántas veces nosotros pecamos al día. Muchas veces. Y yo me pongo en los zapatos de un israelita. ¿Cómo explicarle a un niño que cada vez que pecas tienes que matar un corderito? O sea, que cada vez que cometes un error, tienes que buscar ese animalito que no hizo nada, que está indefenso, que es puro, que es limpio, y tienes que llevarlo al santuario y tienes que matarlo. O sea, tiene que morir ese animal por ti. O sea, ¿cómo un niño israelita entendía esto tan fácilmente? Y a veces viendo el animalito nos da dolor y ternura. Oye, ¿cómo voy a matar a este animalito? Pero Jesús fue exactamente lo mismo. O sea, siendo Dios, siendo puro, siendo perfecto, tuvo que morir por cada uno de nosotros. Entonces me pongo en el lugar de esos israelitas que diariamente tenían que sacrificar a esos animales y el dolor que tal vez sentían tanto adultos como niños al hacer este sacrificio. Y eso nos puede hacer entender lo que deberíamos sentir, que a veces no sentimos cuando pecamos, cuando cometemos un error y cuando nos alejamos de Jesús. Sí, en muchas oportunidades yo he escuchado, oye, esta expresión, está clavando a Cristo en la cruz. ¡Wow! Un siervo del Señor utilizado en muchas oportunidades por el Señor en predicación, en campaña, en evangelismo y cae. Terrible. Pero fíjense que tanto el santuario como el templo que construyó Salomón eran un modelo del santuario constituido allí en el cielo. Ahí estaba esa representación. Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2 dice así. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote
lo que está mencionando aquí el compañero, que todo apunta ¿a quién? A Cristo Jesús, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Wow, impresionante, ¿no? Usted también puede leer allí en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27 al 30, y se fijará en lo que estamos diciendo, cómo a través de los símbolos todo señala a Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando dice que ha dado, se refiere a la muerte. La muerte de Jesús, que no siendo pecador, murió para con su sangre limpiar, lavar el pecado del mundo. Y Satanás pensó que no iba a poder soportar ese peso en el hombro, Jesucristo. Y ahí, cuando el Señor se encuentra con la mujer samaritana, que le pregunta a ella, ¿dónde deben adorar? Si es acá o allá. El Señor le muestra que era allá, pero le dijo que vendrá un momento en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Porque ciertamente había una limitante, cómo ir o tenían que ir a ese templo para que los sacerdotes ministraran allí, tal vez desde muy lejos, para todo eso, perdonen sus pecados, hacer los altares. ¿Y por qué actualmente hoy no seguimos haciendo esto? Pero nos muestra de que esto llegó hasta el cumplimiento del sacrificio completo, que fue de parte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Y esto nos introduce entonces a nuestra parte final, lleno del Espíritu de Dios. Aquí vamos a observar cómo es la preparación de ese modelo. Hablamos del pacto, ahora estamos hablando del modelo. Sí, el Señor le había dado a Moisés cada una de las indicaciones de ese modelo que él debía cumplir. Como sabemos, era imagen de uno que está en el cielo. Pero me llamó la atención de este día fue las personas que utilizó Dios para realizar todas estas artes y todo este trabajo que debía hacerse en el santuario. En Éxodo 31, del 1 al 18, no lo vamos a leer todo, pero menciona a dos personas importantes. Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Estas dos personas dice que fueron llenados por el Espíritu de Dios. Y eran personas que no laboraban como sacerdotes, tal vez en el templo, pero que el Señor los capacitó y les dio toda la potestad para que con todas las artes y todas las cosas que necesitaban ellos hacer de forma manual, pudieran colaborar en el santuario. Y me llama la atención esto porque una de las cosas en las que pensaba es que Dios no solo necesita sacerdotes, Dios también necesita obreros. O sea, personas que dediquen sus talentos, su experiencia manual, sus habilidades, su fuerza al servicio en el santuario, en la iglesia y en el desarrollo de la misión. Porque a veces un hermano que no es bueno tal vez predicando, dando estudios bíblicos, teniendo algo en especial, pues dirá, bueno, Señor, ¿cómo puedo yo servirte? Pues si usted es un buen carpintero, aprendió algún oficio, es un buen electricista, es un buen albañil, usted puede colaborar también en la causa del Señor. ¿Cómo? Poniendo esos dones al servicio del Señor, y el Espíritu Santo lo va a dotar de esos dones especiales para que usted pueda, a través de su habilidad, servirle en el santuario, en la iglesia, en el templo y en lo que el Señor necesite que hagan. Recuerdo que estábamos hablando en la asociación hace un tiempo y el pastor Misael comentaba que si él hubiera correspondido a hacer todo el trabajo que se hizo en Chupita, él no hubiera sido capaz, porque él no tiene habilidad de construcción. Pero el pastor Jorge tiene esa habilidad y ha logrado cosas increíbles en todo lo que se ha hecho en Chupita. Entonces, el Señor no solo necesita buenos líderes, buenos predicadores, también necesita buenos obreros que pongan sus manos al servicio de Dios, como lo hicieron estos dos
personajes que estamos mencionando en el santuario. Sí, no, y hay algo interesante en el pastor Jorge que todo lo coloca por Instagram. Y por ahí había una obra que se estaba realizando en Chuspita. Y entonces estaban allí batiendo concreto y aquella cosa, colocando un piso y, oye, espectacular. Gloria a Dios por esos cierto. varones de Dios esforzados y valientes, porque solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Ahora fíjense que en medio de todas estas instrucciones que en su mayoría se le dan a Moisés, mira, esta arca, esto va a tener estas medidas, esta situación, así asado, para que construyeran lo que iba a ser ese santuario, ¿no? Esa representación de lo que iba a ser aquí en la tierra, pero que iba a apuntar hacia el cielo. Pero hay ciertas cosas, ciertos aspectos que no se le dieron a Moisés. Y entonces ahí es donde entra en juego todas estas personas que mencionó acá el director del colegio y que en sus formas, en sus maneras de contribuir, dieron un aporte a toda esta situación. Por ejemplo, ¿qué aspecto debía tener la fuente de bronce, los querubines, las mitras de los sacerdotes, etcétera? Así daba la oportunidad para que el Espíritu Santo de Dios trabajase con los dones de los constructores. Interesante esto. Y en medio de esas instrucciones aparece, en medio de la construcción del santuario, mención del día sábado. Y usted se podrá imaginar, o sea, ¿qué tiene que ver el santuario con el día sábado? Vamos a leer Éxodo capítulo número 12, y aquí sí me atrevería yo a leerlo hasta el 17 allí rapidito. Dice, habló además Jehová a Moisés diciendo, o sea, ya había una oportunidad anterior en que estaba hablando y dándole todos los detalles de la construcción, y dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestra generación. O sea, no fue para aquel momento solamente, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profane, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. ¡Wow! 6 días se trabajará, más el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Nuevamente repite. Habíamos hablado de qué significa que algo se repita allí, recalcando, diciendo, esto es importante. Así que el versículo número 16 y 17 termina diciendo, recuerda que estamos en Éxodo capítulo 31, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Ahí está, perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Allí está Saúl queriendo decir algo, dígamelo. Que hay personas, ahí destaca la palabra del pueblo de Israel, que hay personas que dicen, no, pero vieron, ese sábado era para Israel. Sí. Pero nosotros somos el Israel espiritual, el sábado fue instituido desde la creación. Y dice que el pacto es perpetuo. Es no eterno. no hay una cláusula que diga, mira, esto se va a cumplir hasta cierto tiempo. No, es perpetuo, ahí lo dice. Pero por eso, es para los hijos de Dios. Ajá. Nosotros somos hijos de Abraham por medio del Espíritu de Dios, y en este caso formamos parte de ese pueblo de Israel que cumple el pacto que Dios ha dejado, cumpliendo y guardando también su santo sábado. Pero allí dice que el sábado nos recuerda que el Señor es nuestro creador, redentor y Dios, y que Él es santo. Y la clave es esa, la clave es esa santificación, porque para acercarse a Dios debemos ser santos como Él es santo. Así que el sábado es esa señal
de esa santidad. De hecho, nosotros leímos allí claramente, porque es señal entre mí y vosotros por generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Gloria a Dios. Llenos del Espíritu de Dios. Amén. Es interesante que el poder ser llenos del Espíritu de Dios nos llena de sabiduría, Ajá. nos llena de entendimiento, nos despierta facultades, cualidades que tal vez en algún momento no podíamos desarrollar por temor, ese deseo de poder hablar de Dios. Tal vez hay personas que les da miedo escénico, pararse, pero cuando tienen ese poder y ese deseo y son llenos del Espíritu Santo, eso fluye con facilidad, porque Esa chequina es el Espíritu de Dios que los usa. Amén. Como instrumento para dar esos frutos. Muy bien, entonces vamos a leer aquí en la educación, página número 35, una cita muy interesante. A ver, ¿quién tiene el llamado poderoso? ¿Quién tiene el llamado? Saúl Brito. Entonces vamos a darle la lectura a nuestro compañero Rodney. En cuanto a la construcción del santuario como morada de Dios, Moisés recibió instrucciones para hacerlo de acuerdo con el modelo de las cosas que estaban en los cielos. Amén. El Señor lo llamó al monte y le reveló las cosas celestiales. Y el tabernáculo con todo lo perteneciente a él fue construido a semejanza de ellas. Así reveló Dios a Israel, al cual deseaba hacer morada suya, su glorioso ideal del carácter. Pero por sí mismo eran impotentes para alcanzar ese ideal. La revelación del Sinaí únicamente podía impresionarlos con su necesidad e impotencia. Imagínense que ese momento en el cual ellos recibieron de Dios mismo, hecho con el dedo de Dios, los 10 mandamientos. Ahí está, y esto será para ustedes, o sea, señal eterna. Y aún así dicen que esos mandamientos quedaron clavados en la cruz del Calvario. Terrible, terrible. Por aquí también tenemos otra cita interesante. Dice: la ley de Dios guardada como reliquia dentro del arca era la gran regla de la rectitud y del juicio. Esa ley determinaba la muerte del transgresor, pero encima de la ley estaba el propiciatorio, donde se revelaba la presencia de Dios y desde el cual, en virtud de la expiación, se otorgaba perdón al pecador arrepentido. Así, en la obra de Cristo en favor de nuestra redención, simbolizaba por el servicio del santuario, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Salmo capítulo 85, versículo número 10. Y esta es una cita de Patriarcas y Profetas en la página 317. Bueno, hermanos queridos, verdaderamente un placer tenerlos acá. En tu nombre comenzamos. Ya el trimestre está acabando, ya estas lecciones poderosísimas del Éxodo y que han traído una aplicación enorme en nuestras vidas, están llegando a su final. Solamente nos quedan 3 lecciones. 3 lecciones y avanzaremos entonces con el libro de Josué. Entonces vamos a darle paso a Saúl. Saúl tiene un llamado allí poderoso para yo luego anunciar una situación que pasó en Guatire recientemente. Sí, el Señor ha hecho todo para procurar nuestra salvación. Amén. Aún cuando no se había consumado el sacrificio, hizo un plan para ayudarnos a poder permanecer fieles en comunión con Él. Porque nosotros somos su pueblo, somos sus hijos cuando le aceptamos como nuestro Salvador. Y en Segunda de Pedro, capítulo 9, Primera de Pedro, perdón, capítulo 2, versículo 9,
9 y 10, nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el pueblo de Dios, ese es el pueblo de Israel en aquel tiempo, en este tiempo. Y sigue diciendo: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no había alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Cada uno de nosotros, que en otro tiempo no éramos pueblos de Dios, que en otro tiempo éramos simples pecadores, Extraviados y perdidos en este mundo, el Señor se esfuerza, busca la manera de estar en medio nuestro, nos alienta, nos llama, nos orienta. ¿Y cuál va a ser nuestra decisión? ¿Cómo nosotros vamos a responder a ese llamado? ¿Cómo vamos a actuar a ese sacrificio, a ese plan de salvación que nos refleja todo este santuario, todo este trabajo que el Señor ha hecho por nosotros? Cada cosa que Dios ha hecho nos conduce a Cristo Jesús y a su sacrificio en la cruz, a ese amor que tuvo por nosotros al venir a morir por nuestros pecados, para salvar a un pecador como yo, para erradicar el pecado de nuestras vidas y darnos vida eterna en Cristo Jesús. Amén. El llamado de hoy es que podamos entender que todo este plan o este modelo es para poder consumar un pacto de Dios con nosotros, en el que podamos perpetuamente vivir con Cristo por la eternidad. Amén. Apreciado oyente, forzado y valiente, hace semanas llegó a nuestras instalaciones una señora pidiendo que la visitáramos en su hogar, puesto que su hijo estaba grave, convaleciente, por algunas situaciones en aquel tiempo de pandemia. Él le dio el COVID y a través del COVID quedó con afecciones respiratorias graves, incluso tuberculosis. Eso es contagioso, es terrible. Sí. Ese día recuerdo que estaba el hermano Francisco Banderes en el programa, en la lección con nosotros, y yo le pregunto al hermano Francisco, ¿usted tiene algo que hacer? Y el hermano me dice, sí, pero no. Yo le dije, bueno, vamos. Y nos fuimos de una vez, ¿ok? Visitamos aquel hogar y ese mismo día, conocimos a José Enríquez Casadiego, quería bautizarse una vez, dice, yo escucho la emisora Viene 103.3, día y noche he escuchado su programa, me encanta el programa, he aprendido muchísimo a través de En Tu Nombre Comenzamos. Así que comenzó una relación, una plática, estaba allí también su hermana Lorena, y Lorena estaba apoyándole en su inquietud por bautizarse. Recuerdo unas palabras que él mencionó. Él dijo, yo quiero bautizarme lo antes posible porque sé que mis días están cerca. Lo sé. Así que aquello nos llamó poderosamente la atención a través de un instrumento del Señor, el hermano Encarnación, se comunicó allí con el pastor y el día 13 de agosto el hermano se bautizó. Amén. 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 Fiesta en los cielos, dice ahí cuando una persona se convierte y es bautizado, ¿ok? Una nueva criatura, deja de existir ahora para el mundo, para ser llamado hijo de Dios, tiene un nombre nuevo y cae sobre él y reposa el Espíritu Santo del Señor. Así que hay fiesta en los cielos. Lastimosamente, recientemente, creo que el día viernes, falleció nuestro hermano José Enríquez Casadiego, dando un ejemplo, dejando allí un legado en su hogar para Lorena, para su mamá, creo que se llama Yajaira, no recuerdo ahorita exactamente el nombre, diciéndole, bueno, porque la Biblia dice, sé salvo tú y tu casa será salva. Amén. Así que
la palabra de Dios dice que los muertos en Cristo resucitarán Amén, primero. Eso es amén, un privilegio. amén, amén, amén. Y nosotros, los que estemos vivos, seremos juntamente arrebatados a los cielos con ellos, y este cuerpo corrupto será vestido de incorrupción. Seremos transformados en la gloria de nuestro Redentor, Cristo Jesús. Así que pedimos oraciones por esta familia, para que el Señor le dé fortaleza y puedan entonces tomar su decisión. Puedan tomar su decisión para ya. Porque estas cosas son situaciones serias. La vida espiritual debe ser algo que debes de tomársele la atención necesaria ya. No debemos dejarlo, así como lo estaba diciendo nuestro amigo Saúl. Dijo, no, es que yo ahorita no estoy preparado, es que tengo que santificarme primero, es que tengo que pedirle perdón a todos aquellos que yo le... No, el Señor quiere que tú llegues a Él así como está y te acepta tal como está. Lo que tienes que hacer es entregarte con un corazón contrito, humillado, y aceptarlo como ahora el Señor de tu vida. Amén. Queremos decirle entonces que hemos llegado a ustedes gracias al patrocinio de la Asociación Venezolana Centro Oriental, Colegio Adventista Alejandro Oropesa Castillo, educando no de cualquier forma, educando con principios y con valores para la eternidad. Lo esperamos entonces para la lección número 11 en este mismo horario, día lunes 2 de la tarde, nuevo horario, con la lección Apostasía e Intersección, donde nos van a acompañar Steven Palacio, Ana Weffer y Juana Gómez. Ha sido un verdadero placer. Dios les bendiga. Hasta la próxima oportunidad. Movidos por tu Espíritu, Señor, podemos alcanzar consagración, lanzarnos a los campos con fervor, sirviéndote con gozo y devoción. Muévenos, Señor, muévenos, Señor, muévanos tu Espíritu, Señor. El mundo necesita tu poder, vencer al enemigo, conquistar el reino de justicia y conocer al que tiene virtud para salvar. Mueve